Vos sabés que hay una manera. Primero quiero presentar a quien tenemos en línea, que es Fernando Iglesias. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo en orden. Te cuento, vos sabés que se habla mucho de comprensión de texto y a veces también hay comprensión de audio y a veces también hay periodistas que son interrumpidores precoces. Te cuento, yo estaba charlando con un colega español y me dijo, ¿cómo Argentina, no sé, Japón tuvo Hiroshima y Nagasaki, y cómo Argentina no pudo venir de allá para acá de otra forma? Entonces le dije, es el peronismo, estúpido. Entonces me interrumpió y no me dejó que llegara a decirle, está explicado en el libro de Fernando Iglesias. Bueno, qué sé yo, es feo comparar a un movimiento político con dos bombas atómicas, ¿no? Pero cuando uno ve la trayectoria de Japón desde ese momento para adelante y la de Argentina, pero no, ¿sabes? No es necesario ni siquiera ir a Japón ni a ejemplos tan No, extremos. claro. En 1946, Brasil tenía un PBI per cápita que era una cuarta parte del argentino. Una cuarta parte. Eso quiere decir que si Argentina hubiera, y ahora están más o menos iguales, si Argentina hubiera seguido esa trayectoria y hubiera cuadruplicado su PBI per cápita, sería uno de los cuatro países más ricos del mundo. Creo que nos quedan arriba Singapur y un par de Emiratos petroleros, y Mm. hasta Suiza nos queda abajo. O sea, la catástrofe que ha significado el peronismo en el país es absolutamente evidente, y me parece que las consecuencias de estos últimos 20 años de hegemonía total del peronismo han sido nefastas, porque el peronismo siempre ha tenido periodos largos, los más largos de la historia argentina, de Sí. hegemonía política. Lo tuvo con Perón, lo tuvo con Menem, pero lo de los Kirchner fueron cuatro gobiernos en un momento excepcional para la Argentina, con los precios internacionales a favor, con mayorías en las dos cámaras, y lo que dejaron creo que ha sido un saldo definitivo en la sociedad argentina de que estos muchachos no pueden manejar la calecita porque la chocan. Claro, y cuando hay quienes siguen al kirchnerismo como que era bárbaro, yo siempre hago, a mí me gustan mucho las metáforas, ¿no? Esto es lo mismo que si alguien gana millones de dólares por mes y te lleva a comer afuera una vez por semana y te hace cambiar el auto, decís, mira, qué bárbaro que vivimos, pero lo que ingresa da para muchísimo más. ¿Qué es lo que pasó con ellos cuando teníamos viento de cola, la soja, toda la historia? Bueno, sabemos a dónde fue toda esa plata, ¿no? Pero Bueno, bueno, vos mirá que un ejemplo muy de actualidad de lo que decís es el tema de la obra pública, que ahora están todos los mismos que a Macri le decían que con el cemento, que no había que hacer obra sí, pública, sí. porque con el cemento no se come. Ahora están llorando la ausencia de obra pública. Entonces, la pregunta que uno se hace es, tuvieron cuatro gobiernos, 16 años, con la soja promedio $480, hoy está en 300 y algo, Sí. con mayoría en las dos cámaras. Nómbrenme en esos 4 años una sola gran obra pública que haya hecho el peronismo. Una grande, qué sé yo, el Chocón, Zárate, Brazo Largo, una grosa, una. No tienen porque se la han pasado inaugurando canillas y rutas que llevaban a ningún lado en el medio de la Patagonia que las hacía Lázaro Báez. Así que Claro, bueno. hay muy poco que agregar a eso. Me parece que la devastación es evidente y creo que la mayor parte de la gente les ha sacado la ficha. Lo increíble es que saquen tantos votos. Yo estoy viendo Bueno. el MAS en Bolivia y Evo Morales están sacando 3-4%, que es lo que deben sacar después del desastre que hicieron. En cambio acá el peronismo anda siempre por los 20 y pico. Me parece una locura, ojalá se termine. Ahora, bueno, evidentemente hay como un cambio cultural que habrá que evaluarlo en cuál es la proporción, pero yo coincido con vos. Para mí es inexplicable que todavía haya gente que le parece, independientemente de los que tengan los planes, de los que tengan los negocios, porque guarda que cuando el Estado nos tiene que cuidar porque yo lo estoy adentro del Estado y cobro el Estado, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, lo más asombroso no es la pobre gente, porque vos fijate que el peronismo gobierna y gobierna ininterrumpidamente en todos los lugares donde peor gobernó, es decir, en el Sí. conurbano y en las provincias del norte como Formosa. Es decir, porque reduce a la gente
a una situación de semiesclavitud, Sí, ¿no? sí. Entonces, así se perpetúa en el poder. Así que, bueno, yo espero que el país vaya para adelante, creo que el gobierno en líneas generales lo está haciendo muy bien, y de a poquitito, ¿no? Porque los atajos ya sabemos que no llevan a ningún lado, vayamos saliendo adelante y esto se termine para siempre. Me parece muy bien, seguramente coincidís conmigo porque sé que sos el que opinó, este acuerdo del PRO con el gobierno, con la Libertad Avanza, de manera tal de que el enemigo es otro, no nos podemos poner a pelear por carguitos o por puestitos cuando realmente estamos ante un peligro mucho mayor, ¿no? Sí, sí, yo creo que la disputa política siempre tiene su razón de ser. No hay ningún partido político que no aspire a una porción de poder, por Claro. buenos y por malos motivos, pero si vos haces una campaña, ¿qué fue lo que ya pasó? La campaña en la Ciudad de Buenos Aires, la anterior, Sí, fue sí. dañina para el gobierno, fue dañina para el PRO, fue dañina para el gobierno de la ciudad. Me parece que con todos sus problemas, que no son pocos, la opción de ir juntos era mucho mejor, es lo que se ha decidido y espero que el resultado electoral nos acompañe porque, como dice bien el presidente, hay que poner los últimos clavos en la tapa del cajón, yo no diría del peronismo, sino del cajón de la hegemonía peronista, esta Sí, idea sí. de que la Argentina gira alrededor del peronismo, de que son los únicos que pueden gobernar, bueno, que se curtan, ¿no? Que sean lo que siempre habrían tenido que ser y que nunca fueron, que es un partido político democrático entre los demás. Además hay algo, Fernando, que es lo que a mí me gusta, que cuando vos decís nos juntamos todos para llegar a juntar un número y ganar, pero acá hay una cantidad de coincidencias en lo que se persigue como estrategia que es absolutamente razonable que estén juntos. Pero a mí a veces me asombra cuando se pide no más presencia del PRO en el gobierno. A ver, Claro, eh, veamos el gobierno actual, ¿no? Caputo, Sturzenegger, sí. Bullrich, bueno, no solamente son gente que viene de la experiencia del PRO, sino que el programa que aplican es el programa que tenía el PRO, que nosotros por buenos, malos o razonables o irracionales motivos dejamos a mitad de camino, pero es ese programa, no es que están haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Los colores de la camiseta? A Claro. mí lo que me importa es que es lo que se aplique y me parece que en ese sentido, en las líneas principales, bueno, el ejemplo más claro es el de Sturzenegger, el programa de la motosierra de Sturzenegger lo preparó para Patricia Bullrich, candidata del PRO. Tal Yo cual. lo puedo decir en primera persona porque trabajé con Federico en el tema sindical y en otros temas, ayudando a lo que después se hizo. Entonces, ponernos a discutir los colores y todo eso, me parece que la verdad es que nosotros del PRO tenemos que hacer un poco de mea culpa. Si queríamos defender nuestra identidad la tendríamos que haber defendido sobre todo cuando salimos del gobierno, en esos dos terribles primeros años del gobierno de Alberto, Mm, en que el PRO estuvo representado por Larreta en el trío Pandemia por y por una Cámara de Diputados en donde se impuso el Massa Paluzza y fuimos una oposición debilucha, ¿no? Entonces, si queríamos mantener la identidad, ese era el momento. Ahora lo que creo que corresponde, nuestra identidad es apoyar el cambio y acompañar el cambio, y después se verá. Más adelante los partidos tienen momentos de alta, de baja, el PRO tendrá los suyos, pero lo importante acá es, como dijo el general, primero la patria y después el movimiento. Tal cual. A mí lo que me llama mucho, no sé si me da bronca o risa o qué, viste que ahora con el tema este del fentanilo salen a decir, a pegarle a Milei porque tiene que haber un Estado presente, un Estado que controle. Pero la desregulación de Sturzenegger del sector es posterior a todo lo que pasó con el fentanilo. El fentanilo se contaminó mucho antes Pero por de que actuara supuesto, la motosierra. Entonces, simplemente es tratar lo que hace siempre el kirchnerismo, ¿no? claro. Como no pueden demostrar que Cristina es inocente, tratan de enmerdar al resto
de los opositores para decir que son todo lo mismo. Acá es lo mismo. Acá tienen a este Furfaro, que es un impresentable, que era el que estaba en el medio de la negociación con Putin por la Sputnik, Tal que cual. tiene todos los vínculos con la gente del peronismo, no lo pueden esconder, entonces salen a ensuciar a los demás. La verdad que la ANMAT, por supuesto, tiene que haber una investigación judicial y si hay funcionarios responsables tienen que pagar, pero esto no tiene nada que ver con la política de desregulación que se aplicó mucho después de que aparecieran las cápsulas contaminadas del fentanilo. Tal cual. Y te cierro un poco con esto, porque cuando hubo control y control del Estado, el control lo hacía Jaime, que le pagaban un departamento, lo hacía Debido, lo hacía Sí, que vayan a controlar los frenos del Sarmiento, nada Claro, más. por ejemplo. Fernando, te Pero igual mando el Estado, ellos han destruido todas las agencias de todo. control del Estado, ¿no? Entonces es difícil un gobierno que se hizo cargo hace muy poco tiempo, no van 2 años todavía, y que tuvo que enfrentar toda una serie de problemas de primerísima magnitud, pedirle que controle hasta el último punto de la... si hay funcionarios responsables tendrán que pagar, pero la verdad que la responsabilidad política es toda de ellos, porque han sido ellos los que han facilitado la existencia de estos laboratorios, los que han hecho negocio con este Tal cual. laboratorio y los que están comprometidos. Están ahí las fotos de Cristina con Furfaro que no dejan mentir a nadie. Fernando, me quedé sin programa. Te mando un abrazo grande, grande y te agradezco estos minutos. Al contrario, un abrazo a vos, saludos. Hablamos con Fernando Iglesias.